y bienvenidas al siguiente vídeo de Aprende Alemán con Daniel desde cero. En este capítulo vamos a hablar del transporte, es decir, de los diferentes medios de transporte y cómo formar frases para decir que vamos a utilizar alguno en concreto. En el siguiente vídeo que viene después vamos a hablar de cómo pedir un transporte, por ejemplo un taxi, o cómo pagar o comprar un billete para el tren. Espero que os guste este vídeo. Vamos a empezar ya. Empezamos con los diferentes medios de transporte que existen, por ejemplo. También hay más, pero bueno, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, el taxi, el bus, el tren, la bicicleta, el coche, la motocicleta, el barco, ascensor, que también es un medio de transporte, para arriba y para abajo, no de manera lateral, pero para arriba y para abajo sí funciona. Y también a pie, que también es una manera de moverse. Para empezar, la diferencia más grande entre el español y el alemán es la siguiente. En el español utilizamos como palabra universal ia, es decir, voy en bus, voy en coche, voy a pie, siempre el ia, que voy. En el alemán no se puede utilizar esa palabra como universal, no se puede. En el alemán tenemos que utilizar la palabra correspondiente a cada medio de transporte, es decir, depende si es un vehículo, por ejemplo, o si es un avión, o por ejemplo si vamos caminando. No podemos utilizar el ia, tenemos que utilizar el verbo correspondiente. Por ejemplo, para un avión sería fliegen, que es volar. Para ir en un coche o bus, por ejemplo, sería fahren, que es conducir. Lo que sí se puede decir de manera universal es tomar o coger un medio de transporte. También lo vamos a tratar luego. Es decir, podemos decir voy a coger el bus, o voy a tomar el bus, o voy a coger un coche, voy a tomar un coche, dependiendo del país donde estemos viviendo, se utiliza una palabra u otra. Así que vamos a empezar ya con los verbos que vamos a necesitar para poder trabajar en este vídeo. El primer verbo que vamos a tratar ya lo conocemos, pero igual lo vamos a repetir. Es el verbo gehen, ir. Lo conocemos del capítulo anterior, en el cual tratamos el tema de cómo estás. Es decir, wie geht es dir? Gehen es ir, ¿cómo te va? Vamos a repetir el verbo de las diferentes personas en singular y en plural. En la primera persona singular es ich gehe. En la segunda persona singular es du gehst. En la tercera persona singular sie, es geht. En la primera persona plural sería wir gehen. En la segunda persona ihr geht. En la tercera persona plural sie gehen, sie en minúscula, si no es al principio de la frase. Y para ustedes, sie gehen. El siguiente verbo que vamos a necesitar para poder seguir con el vídeo es fahren, que es conducir. En el caso, por ejemplo, que vamos en coche, que vamos en bus, que vamos en tren también, por ejemplo. La conjugación es la siguiente. La primera persona singular de fahren es ich fahre. La segunda persona singular es du fährst. Ojo, ahí la A se convierte en una E, es decir, la A con los dos puntitos. La tercera persona singular, sie, es fährt. Aquí también tenemos la E. Y cuando pasamos al plural, ya la E se convierte otra vez, como debería ser, en una A. La primera persona plural, wir fahren. La segunda persona plural, ihr fahrt. La tercera persona plural, sie fahren. Y el usted, ustedes, sie fahren con el sie en mayúscula. El siguiente verbo, si se trata por ejemplo de un avión, necesitamos la palabra volar. Volar en alemán es fliegen, en minúscula, porque si lo escribimos en mayúscula son las moscas. Es muy fácil, las moscas vuelan, fliegen. Fliege sería una mosca y fliegen serían varias moscas si está escrito en mayúscula. En minúscula es volar, fliegen. La conjugación es la siguiente. Primera persona singular, ich fliege. Segunda persona singular, du fliegst. Tercera persona singular, sie, es fliegt. La primera persona plural, wir fliegen. La segunda persona plural, ihr fliegt. La tercera persona plural, sie fliegen. Y el usted, ustedes, es sie fliegen también, pero con el sie en mayúscula. Otra palabra que mencioné antes
es el tema de universal. Es decir, en el español podemos decir voy a tomar un coche o voy a coger un coche. ¿Vale? En México o América Latina, por ejemplo, se utilizan otras palabras porque el significado de una palabra y de otra es un poquito diferente entre los diferentes países. En el alemán es nehmen. Nehmen es N-E-H. E-H es una E larga, por favor. Nehmen. La primera persona singular es ich nehme. La segunda persona singular es du nimmst. Ojo, aquí se cambia EH en I y es doble M. La tercera persona singular es nimmt. N-I-M-M-T. También importante, es irregular. La primera persona plural, wir nehmen. Segunda persona plural, ihr nehmt. Y la tercera persona plural, sie nehmen. El usted, ustedes sería sie nehmen. Si digo, por ejemplo, Sie nehmen den Bus, es decir, usted o ustedes cogen o toman el bus. ¿Vale? Es así de fácil, ahí sí se puede utilizar esa. O sie es nimmt das Fahrrad. Das Fahrrad sería la bicicleta. Él, ella o lo coge la bicicleta o toma la bicicleta. Después tenemos alguna palabra que también vamos a tratar, que es, por ejemplo, cuando tenemos que tomar o coger un coche, o podemos ir en. Es decir, ahí también tenemos que tratar algunas palabras adicionales. Esas palabras adicionales serían, por ejemplo, cuando tenemos que ir en coche, cuando podemos ir en coche, es decir, cuando tenemos la facilidad de ir en coche, cuando tenemos el permiso de ir en coche, por ejemplo, cuando en el futuro vamos a ir en coche, o por ejemplo cuando queremos ir en coche. Son diferentes palabras en el alemán. Vamos a tratar una por una. Empezamos con el tenemos que coger o tomar un coche. En el alemán tenemos que, es decir, tener la obligación es müssen. La conjugación de müssen es la siguiente. Ich muss sería la primera persona singular. La segunda persona singular es du musst. La tercera persona singular es sie, es muss. La primera persona plural wir müssen. La segunda persona plural ihr müsst. La tercera persona plural sie müssen. Y el usted, ustedes es sie müssen, también en mayúscula. Como ya se habrán dado cuenta, la tercera persona plural y usted, ustedes coinciden. La única diferencia es el sí en minúscula cuando es la tercera persona plural y en mayúscula cuando es usted, ustedes. Lógico, cuando es al principio de la frase se escribe igual en mayúscula y depende del contexto si es tercera persona plural o el usted, ustedes. La siguiente palabra es können. Können significa poder, pero können el poder que yo tengo los medios para hacer algo. Por ejemplo, ich kann Deutsch. Yo puedo alemán. ¿Por qué? Porque puedo hablar, es decir, tengo lo que necesito para hacerlo. ¿Vale? La conjugación de können es la siguiente. Primera persona singular, ich kann. Segunda persona singular, du kannst. Tercera persona singular, sie, es kann. Primera persona plural, wir können. Segunda persona plural, ihr könnt. Tercera persona plural, sie können. Y para el usted, ustedes, también el sie können en mayúscula. La siguiente palabra es tener permiso para hacer algo. Es dürfen. Dürfen es cuando alguien tiene el permiso de hacer algo. La conjugación, la primera persona singular de dürfen es ich darf. La segunda persona singular, du darfst. La tercera persona singular, sie, es darf. La primera persona plural, wir dürfen. La segunda persona plural, ihr dürft. Y la tercera persona plural, sie dürfen. Para el usted, ustedes también es sie dürfen. Muy importante aprender esas palabras de memoria porque la mayoría son irregulares. Es decir, no es la conjugación normal que se coge la palabra y después se añade la terminación. No, porque la U se convierte en A, la EH se convierte en I, etc. Es decir, hay que aprenderlo de memoria.
La siguiente palabra es werden. Werden es cuando hablamos del futuro. Igual que en el anterior capítulo, cuando hablamos del reloj, es va. Ahora es werden. Werden es cuando ya va a pasar algo. O cuando ya, por ejemplo, digo, ich werde alt, que yo me hago viejo. Es decir, yo me estoy haciendo viejo. El werden, la conjugación es la siguiente. La primera persona singular, ich werde. La segunda persona singular es du wirst. Ahí tenemos otro ejemplo, es irregular. La tercera persona singular, er, sie, es wird. La primera persona plural, wir werden. La segunda persona plural, ihr werdet. La tercera persona plural, sie werden. Y para el usted, ustedes también, sie werden. Vamos a la última palabra que vamos a aprender ahora, la conjugación, porque ya son bastantes. Es möchten, querer. Esa también la hemos visto antes en uno de los primeros capítulos, cuando se trata de pedir algo, que yo quiero algo, que yo quiero un zumo. Cuando yo quiero un zumo no es que yo esté enamorado del zumo, no. Querer tiene diferentes significados. En el alemán lo separamos un poco. Una cosa es möchten, otra es mögen o, por ejemplo, lieben. Lieben sería más bien en el español como el amar, ¿vale? En este caso, el querer es möchten, porque quiero algo. No le quiero, no, quiero algo. Por ejemplo, ich möchte ein Glas Wasser. Yo quiero un vaso de agua. La conjugación la vamos a repetir también. La primera persona singular es ich möchte. La segunda persona singular, du möchtest. La tercera persona singular, er, sie, es möchte. La primera persona plural, wir möchten. La segunda persona plural, ihr möchtet. La tercera persona plural, sie möchten. Y el usted, ustedes, sie möchten. Tenemos que aprender todo eso para poder formar frases enteras en el alemán. Es decir, si yo quiero decir en el español, yo quiero ir en coche al aeropuerto, tengo que saber la conjugación de querer, tengo que saber qué caso tengo que utilizar para decir que voy en un coche y también tengo que saber cómo decir que voy a este sitio. Todo eso lo tengo que saber. Por eso tenemos que aprender estas palabras y con eso ya vamos a tener una base bastante amplia para poder decir prácticamente en cualquier persona que vamos con un medio de transporte a tal sitio. Y solo tenemos que cambiar algunos componentes pequeños, pero ya tenemos una base que nos ayuda en cualquier situación. Para poder formar una frase entera de manera sencilla, tenemos que saber cómo decir con. Porque aquí también decimos voy con la bicicleta, voy con el coche, voy con el tren, voy con un avión. En el alemán lo mismo, tenemos que saber cómo se dice con en alemán. En el alemán se utiliza la palabra mit, M-I-T, mit, en combinación con el artículo. Puede ser el artículo determinado o indeterminado. De todas formas, para el masculino sería dem, para el femenino sería der y para el neutro sería dem. Como podemos ver, no están en nominativo. Con el mit se utiliza el dativo de los artículos determinados e indeterminados. Un ejemplo. Ich fahre mit dem Zug. La traducción sería que yo conduzco con el tren. La traducción por el contexto de la frase sería voy en tren. ¿Por qué? Porque yo no soy el que maneja el tren. Yo no estoy conduciendo, sino voy dentro del tren y el chofer o el maquinista maneja el tren. Esa frase no quiere decir que nosotros manejamos el tren. No. Si nosotros queremos decir que nosotros manejamos el tren, es decir, nosotros somos la persona que conduce, la frase sería diferente. Sería ich fahre den Zug. Es decir, no utilizamos el mit porque no es el con. Y no es dativo, sino es acusativo. Porque a la pregunta ¿a quién conduzco? O a qué sería acusativo, no dativo. Es decir, ya simplemente con el mit y el dativo y por el otro lado con el acusativo ya sabemos que nosotros no manejamos, sino lo maneja otro, pero nosotros vamos en ese medio de transporte, digamos. Igual podemos decir que vamos con alguien. Sería, por ejemplo, ich fahre mit dem Hund. Ich fahre mit dem Hund es
voy con el perro, ¿vale? No quiere decir que nosotros nos montamos encima de un perro y él nos lleva, no. Por el contexto no, y sinceramente el perro tendría que ser muy grande para llevarnos a algún sitio, ¿vale? Si fuera un caballo sí, pero si es un perro no. Esa es la razón por la cual es tan importante el contexto. Es decir, ich fahre mit dem Hund, si el Hund fuera un medio de transporte, sí. Aparte que como es un animal, no sería conducir, sería más bien montar o llevar, ¿vale? Pero eso no lo vamos a tratar porque no vamos a decir ni cómo montar a caballo, ni a elefante, ni a ningún otro animal, ¿vale? Solamente vehículos, es decir, medios de transporte, también bicicleta, etc. Empezamos con los ejemplos. Para tenerlo más fácil, vamos a aprender una estructura fija, la cual podemos modificar dependiendo de la situación y lo que queremos expresar. Empezamos con la persona que va a realizar la acción. En este caso, la segunda persona singular, tú, o en alemán, du. Seguido con la acción, por ejemplo, conducir. Luego viene el medio de transporte que utilizamos y terminamos con el destino, es decir, donde nos dirigimos. En alemán sería, por ejemplo, du gehst zu Fuß in die Stadt. En español sería, tú vas a pie a la ciudad. Es muy importante, du gehst, ya sabemos quién es el que realiza la acción, como zu Fuß, es decir, geht zu Fuß, porque cuando vamos a pie, vamos caminando, no vamos conduciendo. Es decir, utilizamos la palabra gehen, que es caminar. In die Stadt, a la ciudad. También podemos cambiar el destino, pero ojo, hay que utilizar la forma correspondiente, porque no podemos decir siempre in. Tenemos que utilizar, dependiendo a dónde vamos, una palabra u otra. Algunos ejemplos. Si vamos al trabajo, utilizamos zur Arbeit. Zur Arbeit sería zu der Arbeit. Zur es la forma corta, lo habrán escuchado también. Zur, como termina en R, es como Z-U-A. Dependiendo de la zona, también hay zonas o más bien acentos que pronuncian la R al final cuando es zur. Zur suena muy raro y normalmente no lo he escuchado casi nunca en Alemania. Si vamos a casa sería nach Hause. Si vamos a una ciudad, por ejemplo, a Berlín, sería nach Berlin. También podemos utilizar el nach cuando vamos a un país. Pero ahí también tenemos una excepción que la hemos tratado en uno de los vídeos anteriores. Depende si el país tiene artículo o no tiene artículo. Si yo digo que voy a Italia, caminando por ejemplo, ich gehe nach Italien. Se puede decir, ojo, el otro día vi en un foro que estaban enseñando que ich gehe nach Italien está mal dicho. No está mal dicho porque depende mucho del contexto. Si yo digo, por ejemplo, cuando yo me canso, yo me voy a Italia. Eso se puede decir, es decir, se puede decir ich gehe nach Italien. Se puede. No necesariamente tengo que decir ich fahre nach Italien, no. Ich gehe nach Italien cuando quiero decir, por ejemplo, también que voy a emigrar. También se puede utilizar el gehen. Cuando es un país con artículo, sería ich gehe in die Türkei, que me voy a Turquía. Ahí cambia el nach en in, es decir, nach Italien, in die Türkei. Ojo, es muy importante, ahí dependiendo si tiene artículo o no, cambia la forma de cómo decir que vamos a dirigirnos a este país. Si vamos al mercado, por ejemplo, podemos decir zum Markt. Zum es zu dem. Zu dem, la forma corta, zum. Zum Markt es al mercado. Al monte. Nosotros decimos auf den Berg, es decir, encima de la montaña, no dentro. No vamos dentro de la montaña, a no ser que sea una mina. Entonces si decimos in den Berg, sería auf den Berg porque es una montaña y vamos a estar encima de la montaña, no dentro ni debajo. Si decimos que vamos a las montañas, por ejemplo a los Alpes, podemos decir in die Berge. ¿Por qué in die Berge? Porque en este caso es como una zona y nosotros vamos a estar dentro de esta zona
Es decir, no vamos a estar encima porque no estamos volando encima de las montañas, sino estamos dentro de estas montañas. Y como es una zona, decimos in die Berge. Lo mismo cuando decimos que vamos a la ciudad. Como vamos a estar dentro de la ciudad, decimos in die Stadt. Ich fahre in die Stadt. Yo voy a conducir, o voy, por el contexto, porque no decimos conducir, yo voy a la ciudad. También podemos decir que vamos cerca de algo o de alguien. En este caso podemos decir in die Nähe von o in die Nähe vom, dependiendo de lo que sea, pero es un poquito complicado de explicarlo ahora. Más adelante sí lo vamos a hacer para ahorrar un poco de tiempo ahora en este punto. Vamos a aprender las diferentes estructuras en segunda persona, es decir, en el tú vas o tú caminas o tú conduces, es decir, en el du. La persona se puede cambiar sin problema ninguno, es decir, es una estructura. En esa estructura, en esta frase, es como una base, se puede cambiar cada componente. Lo importante es saber el orden y cómo se hace. Si nosotros sabemos el orden y cómo se hace, cambiamos, por ejemplo, el tú vas en yo voy o ella va. Si nosotros sabemos, por ejemplo, la frase entera y en vez de decir voy en coche, cambio el voy en coche en voy en bus y ya también tengo la frase hecha, pero con otro significado. Es decir, es importante tener como una base y a través de esa base ya solamente cambiar algunos componentes. Es mucho más fácil que tener que montar cada vez la frase entera desde cero. Es decir, quédense siempre con algunas frases ya hechas y después van cambiando poco a poco, que es mucho más fácil, porque lo único que tienen que aprender en este caso es vocabulario, lo único. Tomamos el ejemplo de ir caminando a un sitio. Sería la afirmación, du gehst zu Fuß, tú vas caminando. Si ampliamos un poquito la frase sería, du gehst zu Fuß in die Stadt, tú vas caminando a la ciudad o tú vas a la ciudad caminando. También podemos decir, por ejemplo, du musst zu Fuß in die Stadt gehen, es decir, tienes que ir a la ciudad caminando. Ahí hemos visto que cambia un poquito la estructura de la frase. ¿Por qué? Porque el verbo que tenemos que conjugar está en segunda persona, pero no es el gehen, es el müssen, porque yo tengo que ir. El ir no está en segunda persona singular, está en infinitivo. Es decir, no hay que conjugarlo. En el alemán es lo mismo y normalmente, voy a decir normalmente porque en esta frase básica sí es así, el verbo que no tenemos que conjugar va al final de la frase. El que sí conjugamos va en segunda posición normalmente. Ojo, porque en la primera posición pueden ser varias palabras y sigue siendo la segunda posición dentro de la frase. Si queremos formar una pregunta en vez de una afirmación, sería de la siguiente manera. Gehst du zu Fuß? Gehst du zu Fuß es vas caminando. Ahí vemos que el verbo está en primera posición y el du está en segunda posición. Es decir, le damos la vuelta. En otro capítulo expliqué. Si decimos, por ejemplo, que mañana vamos a pie, sería morgen gehe ich. Nicht morgen ich gehe. Importante, pero eso lo dejamos al lado porque estamos con una frase básica, sencilla, solamente para tener un fundamento, digamos, para poder hablar bien y para tenerlo bastante más sencillo y fácil. Otra manera de preguntar sería, ¿gehst du zu Fuß in die Stadt? ¿Vas caminando a la ciudad? O, para seguir los ejemplos de antes, musst du zu Fuß in die Stadt gehen? ¿Tienes que ir a la ciudad caminando? Eso también sería una pregunta. Ahora tenemos los tres tipos, es decir, la frase muy corta, muy sencilla, ya también metiendo el destino donde vamos a ir, y en el tercer ejemplo también que tenemos la obligación de ir a pie. Es decir, son los tres ejemplos, una muy básica, una un poquito más avanzada y una frase ya con un poquito más de contenido. Como podemos ver, es una estructura bastante sencilla y no tiene muchas complicaciones. Cuando ya sabemos los diferentes componentes que se pueden modificar, cambiamos un poco la frase para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, en alemán, ich gehe zu Fuß in die Berge.
Yo voy caminando a las montañas. Ich kann zu Fuß nach Berlin gehen. Yo puedo ir caminando a Berlín. Darf ich zu Fuß zum Markt gehen? Puedo, de tener permiso, ir al mercado caminando. Kann ich zu Fuß zum Markt gehen? Puedo, es decir, ser capaz, ir al mercado caminando. Ich möchte zu Fuß auf den Berg gehen. Quiero ir al monte caminando. Seguimos con algunos ejemplos. Du fährst mit dem Fahrrad in die Stadt. Tú vas en bicicleta a la ciudad o tú conduces con la bicicleta a la ciudad. Tenemos la segunda persona. Tenemos también el verbo mit dem Fahrrad con la bicicleta y, ojo, fahren porque se conduce. El siguiente ejemplo. Du fährst mit dem Bus in die Stadt. Tú vas en bus a la ciudad o tú vas a la ciudad en bus, también se puede decir. Mit dem Bus, con el bus. También es fahren porque se conduce, es un vehículo. Du fährst mit der Bahn in die Stadt. Tú vas en tren a la ciudad. Mit der Bahn, con el tren. Y también fahren porque es un vehículo, se conduce. Du fährst mit dem Zug in die Stadt. Tú vas en tren a la ciudad. Mit dem Zug, con el tren, y también es fahren. Como habrán notado, tenemos Bahn y Zug. Es muy parecido. Normalmente Zug se utiliza para un tren un poquito más grande. Bahn es más bien más pequeño y más lento. Si hablamos, por ejemplo, de los urbanos, en alemán es Straßenbahn, que sería el tren de la calle, que son los típicos que van en el centro de la ciudad, encima de los raíles y nunca salen de la ciudad, es decir, solo están dentro de la ciudad, por eso es Straßenbahn. Du fliegst mit dem Flugzeug nach Italien. Tú vas en avión a Italia. Mit dem Flugzeug, con el avión. Y fliegen, porque es un medio de transporte que vuela. Es decir, nosotros no decimos tú vuelas con el avión a Italia, no, tú vas en avión. En el alemán no. Acuérdense siempre que no se utiliza el ir. No se dice ich gehe mit dem Flugzeug nach Italien. No, porque eso significaría que yo voy caminando al lado del avión hasta Italia. Que eso no se dice así, no tiene mucho sentido. El siguiente, du fährst mit dem Taxi nach Hause. Tú vas a tu casa en taxi. Mit dem Taxi, con el taxi. Y fahren, porque es un vehículo. No conducimos nosotros, pero el chofer conduce y nosotros vamos con él. Du fährst mit dem Aufzug nach oben o du fährst mit dem Aufzug nach unten. Tú vas hacia arriba o hacia abajo con el ascensor. En el ascensor también se utiliza fahren, porque también nosotros lo vemos como un vehículo que va hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Mit dem Aufzug, con el ascensor y, importante, fahren. Du fährst mit dem Motorrad zur Arbeit. Tú vas al trabajo en motocicleta. Mit dem Motorrad, con la moto. Y es un vehículo, fahren, por favor. Du fährst mit dem Auto in die Nähe von Frankfurt. Tú vas en coche a la zona de Frankfurt. Mit dem Auto, con el coche. Y también importante, fahren, porque también es un vehículo. Du fährst mit dem Schiff nach Schweden. Tú vas en barco a Suecia. Mit dem Schiff, con el barco. Ojo, aquí tenemos una cosa que también se dice fahren. Es un barco. No se puede decir que un vehículo como un coche, un bus o una motocicleta, por ejemplo. Pero igual se utiliza la palabra fahren. Otra palabra que se puede utilizar, por ejemplo, cuando es un velero, es segeln. Pero cuando es un barco así, de los grandes, por ejemplo, un crucero, utilizamos fahren. No segeln porque no es un velero, digamos, no funciona con el viento, sino con el motor. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo cambiar los componentes de la frase. Es decir, vamos a tener un ejemplo y de ese ejemplo vamos a cambiar un componente para tener diferentes significados. Vamos a empezar. Ich fahre mit dem Motorrad zur Arbeit. Yo voy al trabajo en motocicleta. Ich kann mit dem Motorrad zur Arbeit fahren.
Yo puedo ir al trabajo en motocicleta. Ich möchte mit dem Motorrad zur Arbeit fahren. Yo quiero ir al trabajo en motocicleta. Y ich werde mit dem Motorrad zur Arbeit fahren. Yo voy al trabajo en motocicleta en un futuro. Eso sería el primer ejemplo. Y vamos al siguiente. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. En este caso vamos a cambiar el componente del medio de transporte, ¿vale? Así que ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Yo voy en bus al trabajo. También podemos decir ich fahre mit dem Zug zur Arbeit. Yo voy al trabajo en tren. O ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Yo voy al trabajo en bicicleta. El siguiente ejemplo, aquí ya vamos a cambiar el destino. Es decir, es la misma persona, es el mismo medio de transporte, pero el destino es diferente. Para que vean que la frase se puede cambiar de una manera muy sencilla. Sería ich fahre mit dem Bus nach Berlin. Yo voy en bus a Berlín. Ich fahre mit dem Bus nach Hause. Yo voy con el bus a mi casa o a casa. Ich fahre mit dem Bus in die Berge. Yo voy con el bus a las montañas. No a la montaña, a las, porque es in die, no auf den. ¿Vale? In die Berge, a las montañas. Vamos al siguiente ejemplo. Ese ejemplo es un poquito más largo porque vamos a cambiar la persona que hace la acción. Es decir, la primera, segunda, tercera de singular, igual en plural, y también el usted, ustedes. Ahí van a ver que se escribe exactamente igual entre la tercera persona plural y el usted, ustedes. Empezamos. Ich fahre mit dem Bus nach Spanien. Yo voy con el bus a España. No voy a traducir cada uno porque ya sabemos lo que es la primera persona, segunda, tercera, etc. Segunda persona. Du fährst mit dem Bus nach Spanien. Tercera. Er, sie, es fährt mit dem Bus nach Spanien. La primera en plural. Wir fahren mit dem Bus nach Spanien. La segunda en plural. Ihr fahrt mit dem Bus nach Spanien. Y la tercera. Sie fahren mit dem Bus nach Spanien. El usted, ustedes también es Sie fahren mit dem Bus nach Spanien porque el sí está al principio de la frase, es decir, depende solamente del contexto, si es tercera persona plural o el usted, ustedes. Si es una persona que tenemos delante, no va a ser tercera persona plural. Si estamos hablando con un grupo y estamos en un negocio, por ejemplo en un hotel, lo más probable es que tratamos a los clientes de usted, ustedes y no de tercera persona plural. Muy importante. Luego tenemos también otro ejemplo de afirmación y pregunta. Primero la afirmación, después la pregunta. Ich kann mit dem Bus zum Markt fahren. Yo puedo ir al mercado con el bus. Vamos a hacer la pregunta. Kann ich mit dem Bus zum Markt fahren? Muy importante, la pronunciación es diferente afirma que pregunta. Igual que en el español hay que poner un poquito más fuerza al principio o al final de la frase para hacer notar que es una pregunta-afirmación. En este caso tenemos la persona en el primer lugar y el kann en el segundo. Cuando ya hacemos la pregunta, le damos la vuelta. Vamos al siguiente ejemplo. Ich fahre mit dem Bus zum Markt. La pregunta sería, ¿fahre ich mit dem Bus zum Markt? ¿Voy yo con el bus al mercado? Ya llegamos prácticamente al final del vídeo. Lo único, vamos a coger algunas cosas del vídeo anterior. Por ejemplo, ya sabemos, antes de ayer, ayer, hoy, mañana y pasado mañana. Si nosotros queremos decir que mañana vamos a un sitio con tal medio de transporte, lo decimos igual, por ejemplo. Sería morgen fahre ich. Ojo, ahí el ich fahre se convierte en fahre ich porque el fahre va en segundo lugar. Morgen fahre ich mit dem Bus nach Spanien. Mañana voy en bus a España. Es igual. Igual, por ejemplo, con el mes. Im Juli fahre ich mit dem Bus nach Spanien. En julio voy a España en bus. Es decir, es muy sencillo cuando ya tenemos la estructura hecha. Es decir, sabemos lo que va en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto, etc. Y también en qué caso. Es decir, si es dativo, acusativo, si es con el mit, si es mit dem, si es fahren, por ejemplo, conducir o volar, de fliegen.
Si ya sabemos todo eso, lo tenemos mucho más fácil y podemos decir, por ejemplo, que mañana voy al trabajo en taxi. Esa frase ya la podemos decir. Morgen fahre ich mit dem Taxi zur Arbeit. Así de fácil. Ya podemos decir que mañana voy al trabajo en taxi. Bueno, y con eso ya terminamos este capítulo. Espero que os haya gustado. Y cualquier sugerencia o también petición, por favor, comenten tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook, por favor. También para saber qué es lo que necesitan y qué es lo que les interesa. También puede ser, por ejemplo, con algún enfoque en algún tipo de profesión o en general, la cultura, etc. Cualquier cosa, comenten y pidan. Sin problema ninguno, si yo lo puedo hacer, lo voy a hacer. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de Aprende Alemán con Daniel desde cero. Hasta entonces, un saludo y hasta luego.